¿Cómo le va? Muy buenos días. Es el turno de abrir la página inmobiliaria. Aquí en Mercado por Expertos, hace tiempo que veníamos propiciando esto porque en definitiva hace a lo que a usted le interesa, ¿no? Su vivienda, su forma de vida, y en esto incluyo alquileres, incluyo construcción, incluyo inversión. Y para eso nada más ni nada menos que tenemos un invitado que ya se los voy a presentar. Antes, mi coequiper aquí conmigo, una periodista conocida por ustedes seguramente en pantalla, Mariela Blanco, que está ya lista para empezar este bloque que me parece interesante. Así es. Y de mucha aceptación seguramente por parte de aquellos que no saben cómo está esta parte del mercado, bueno, después de haberlo sufrido mucho, ¿no? Hablando con inversores, con desarrollistas, hablan de un panorama muy benévolo, si bien es como todavía muy apresurado sería poder trazar un veredicto. De alguna manera, al menos en las inmobiliarias han empezado a sonar los teléfonos, aumentaron las consultas, así que, bueno, hay un experto que seguramente lo va a explicar mejor. El tema nos da para poder avanzar, porque además es completo esto. Horacio Ludigliani, con quien estamos en este momento y le damos la bienvenida. Horacio. Hola, ¿qué tal? Es un placer. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Te cuento, Mariela, y Horacio, lo sabés bien, hemos tenido una pequeña charla previa. No solamente conoce el tema inmobiliario, sino que además de eso es un experto, ¿no? Y cuando digo experto es construcción. Para construcción hay que invertir, o sea, experto en inversiones también, ¿no? Lo importante que es traer inversiones con este tipo de negocios, y además el negocio inmobiliario en sí mismo. Es decir, las tres cuestiones, has estudiado mucho para eso, si no me equivoco y no me falla los datos que tengo, has estado en Harvard, has estado en Miami y has estado en Madrid, estudiando este tipo de situaciones compactas, ¿no? Que traen a la Argentina realmente un modelo totalmente diferente, porque uno cuando habla de inmobiliaria, no sé si te pasa a vos, Mariela, piensa nada más que el que vende Exactamente. O alguno que construye y nada más, y a lo mejor con otros capitales. En este caso es una cuestión de fondo, pero absolutamente única. No conozco un caso igual. En líneas generales, en los últimos años va siendo así. Las carreras de desarrollo inmobiliario fueron surgiendo las más importantes a partir del año 2000, 2003, empezaron a surgir las carreras de desarrollista, donde se ve que es multidisciplinario la actividad. Entonces los arquitectos estuvimos casi obligados a hacer una maestría en desarrollo inmobiliario y después perfeccionando en diferentes áreas, como el caso mío, bueno, de marketing en Miami. Sí, porque el negocio estaba ahí presente. De un curso de negociación en Harvard y a su vez en el CEO Global 09 del año 2009, precisamente en Madrid, que daba una visión global del nuevo mundo que venía después de la crisis subprime. Tanto en lo económico como en la parte de marketing, como en la parte de comunicación. Sí, 2008 fue un año realmente como una especie de bisagra particular, ¿no? Sin lugar a dudas, sobre todo para la parte de Europa, ¿no? Sí. Y Estados Unidos también, ¿no? En otra proporción. Más grave a lo mejor en la parte europea, porque las hipotecas estaban ligadas a todo el patrimonio del que compraba un inmueble, y en el caso de Estados Unidos podía devolver el inmueble, ¿no? Y como decía Mariela, nos ha tocado vivir o bailar con la más fea los últimos años en este mercado específicamente, porque el cepo nos dejó sin movernos, sin posibilidades de inversión, en algunos casos construcciones que venían previas, pero en definitiva el cepo sobre el dólar, y yo creo que el cepo sobre el mercado ha generado esta situación, ¿no? Sí, yo quisiera abrir el juego en este sentido, a ver si coincidís, Horacio, con esta visión de la mayoría de tus colegas, de los distintas vértices que tiene este mercado, a ver si esta apertura del mercado cambiario va a generar, bueno, una situación más benévola en toda la cadena de valor del mercado de la construcción. Sí, Valeria, sin ninguna duda, esta apertura es fundamental. Los últimos 3 años fueron uno de los peores 3 años en los últimos 30 años que estamos nosotros en plaza. Entonces, que haya una moneda de cambio válida para comprar inmuebles, como es en la República Argentina, que el ahorrista compra dólares para comprar inmuebles y todo el mercado está dolarizado, el hecho de no poder comprar dólares, por supuesto que impactaba profundamente en la compra de inmuebles. Y de las últimas crisis que sufrimos en los últimos años,
Esta particular porque fue muy larga, ¿no? De 3 años. Entonces, muchos desarrollistas, muchas firmas inmobiliarias, sobre todo las que dependían de la venta del usado, las que no construyen su vivienda, porque las que desarrollábamos vivienda tuvimos la posibilidad de poder vender algún edificio en pesos y bueno, poder pasar ese mal trago. Pero ahora hay un círculo vicioso que a lo mejor vos lo vas a saber explicar bien para la gente, que también es a quienes nos estamos debiendo en este momento, que tiene que ver con un resurgir del mercado, luego transita un amesetamiento. ¿Cómo es en general ese círculo vicioso que siempre hasta pasamos por la burbuja y hasta llegar, ¿no?, de nuevo al desplome? Claro, cuando uno ve que se levanta, que ya empieza a ser optimista el mercado, realmente hay los primeros posicionamientos. Los inversores más avesados ya venían viendo que esto tenía un ciclo que terminaba, porque terminaba un ciclo político y no sabía cómo terminó justamente la carrera política tan cabeza a cabeza, no hubo definiciones antes de compra de inmuebles, porque realmente se supo sobre la línea de llegada. Entonces, cuando ya vieron que el gobierno era un gobierno más justamente de un empresario, de alguien de negocio, que suponemos que va a obrar en ese sentido, las primeras compras, que son la materia prima de lo nuestro, que es las tierras, se fueron cerrando muchísimas operaciones. Y aquellas operaciones inmobiliarias que se venían conversando previo a las elecciones se pactaron prácticamente sobre el 10 de diciembre. No nos olvidemos que fue larga la transición del año pasado, ¿no? Pues estuvieron las primeras elecciones, el balotaje y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor si algún inversor decía, bueno, esto voy a esperar un año, la ansiedad lo podía y compraba. Pero como eran todos promesas a un mes, a otros 2 meses y después el balotaje, por último la gente terminó diciendo que pase las elecciones y que todo es marzo, digamos. El año está empezando esta semana, ¿no? Con las legislativas, con las clases, muchas consultas esta semana, sobre todo por fracciones, por tierra, sobre todo por inversiones donde algunos sienten que aunque hubo un pico en el dólar en esta semana que subió, pero sienten que llegó el momento de pasar sus ahorros en dólares a ladrillo. Y eso se siente en el mercado. En realidad eso es el mayor y el mejor de los resguardos que uno conoce, ¿no? Terminado aquel tiempo del oro, etcétera, etcétera, me parece que el ladrillo es absolutamente el que adquiere el valor, que quedó en una suerte de limbo, ¿no?, con el tema del cepo, pero que vuelve otra vez. Cuando uno está hablando de inversiones y está hablando, fíjate vos, por eso hablaba yo de compacto, ¿no? La tarea y la metida tuya, Horacio, tiene que ver con la expectativa de la inversión. Sí, y del hay inversor, expectativa, ¿no? Claro, hay expectativa del inversor local, extranjero, sobre una de las madres de las industrias, que es la construcción, nada más. Yo lo divido en 2 partes, ¿no? Está el inversor, propiamente dicho, que se hace de la compra del inmueble para tener un beneficio, y después está el consumidor final, que es el que compra el inmueble porque realmente lo necesita. En esa carrera ambos van juntando dólares para llegar a esa inversión y poder llegar a comprar alguna propiedad, a lo mejor en pozo o en construcción, que le va a dar mayor rentabilidad futuro también en dólares. Y aquellos que están ahorrando como consumidor final para comprar mejor un 3 ambiente y sienten que esa carrera contra el inmueble se les empieza a escapar porque empieza a subir el inmueble, porque se ha soltado el mercado, porque hay mayor demanda, porque también esa paradoja que va pasando en este país de que de golpe el dólar a lo mejor queda un poco quieto y aumentan más los materiales, claro, y aumentan más la mano de obra porque ya viene una paritaria. Entonces termina aumentando en dólares la construcción, que a su vez en algún momento va a pasar al precio final del inmueble. Eso lo percibe el inversor y trata de hacerse de una unidad, aunque sea lo que nos llamamos nosotros un ticket. Aunque no sea la que vaya a usar él a futuro, que sea en ladrillo, que puede ser una cochera, una unidad chica, una unidad de La cochera es un gran negocio, ¿no? O lo fue en el momento del cepo. No, me parece que la tendencia de lo escaso, la tierra es un bien escaso, claro, siempre va a aumentar ya por una cuestión de producto, no por una cuestión de escaso, no por una cuestión de mercado. Y la cochera pasa lo mismo, el parque automotor se ha triplicado, claro, en los últimos años, entonces la verdad va viento en popa el tema de las cocheras, incluso la cantidad de cocheras que han desaparecido de Capital Federal para hacer edificios, claro, o sea, fueron desapareciendo muchas cocheras
y también muchas estaciones de servicio. Sí, habla bien de la construcción, o sea, de que sigue siendo el resguardo más fuerte que la energía, que el petróleo, que las estaciones de servicio y que las cocheras. Vos sabés que esto que es como una mesa de café entre los tres, que me parece lo más adecuado para aquellos que están atentos a un programa que es de mercado, por más que tengamos expertos, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Has tenido muchos problemas en el ámbito de la parte empresaria con el sector de la construcción? Estamos hablando tema paritarias, tema empleados. La empresa que manejás, que es bastante grande, ¿no? Porque tiene, digamos, está instalado en distintos puntos, con distintas patas, digamos. El tema de la construcción siempre fue problemático, ¿no? Me refiero a todo lo que tiene que ver con salarios. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo estás viviendo eso? Cuando repunta hacia la economía es como que es más fácil, digamos, se puede remunerar mejor a la gente que trabaja en la empresa. Por otro lado, uno ha invertido mucho tiempo en capacitación de esa empresa y no está dispuesto a perder esa mano de obra tan importante. Y por otro lado, que cuando hay competencia y hay más edificios, también hay una tendencia a perder los gremios, que nosotros, la verdad, se sufre mucho cuando se pierde un gremio que uno ha trabajado mucho tiempo. Entonces, en líneas generales, si uno logra tener marcado un buen nombre y trabajar bien y pagar bien, logra esa fidelidad de la gente que trabaja, y nosotros ya la venimos prestando en los últimos 20 años y no tenemos mayores conflictos. Pero en líneas generales, en todas los lugares que nosotros frecuentamos, como la Cámara de la Construcción, como puede ser Cuxicba, que nos agrupa a través el tema laboral es un tema importante, y aparte tiene una proporción muy grande del insumo de mano de obra. Usted calcule que un metro cuadrado de construcción, el 50% es mano de obra. ¿50%? Y ahí depende de, por ejemplo, en este momento que ya aumentaron más los materiales y todavía no llegamos a la paritaria, puede ser un poco menos. Pero es un porcentaje importante de nuestra actividad. Sí, sí, sí. Y en la calidad del producto, ¿no? Que son los que... Usted puede comprar los mejores materiales de plaza, pero si están mal colocados, el producto final es malo, y eso es importante tener gremios de primera línea y uno salvaguardar que esté con todas las medidas de seguridad, que trabajen con todas las reglas de... Nos queda un minuto. Tu pregunta es la última. Yo quisiera retomar un punto que lo podemos hacer después de la tanda, que tiene que ver con, tomando los conceptos que vos das, para aquel que tiene todavía un ahorro, vos decís recomendás por lo menos ir al ladrillo, a lo tradicional, a lo que en general es lo tradicional de nuestro país. Pero me gustaría hablar quizá en el próximo bloque pero de qué lo pasa tenemos que hablar en el próximo programa, porque nos queda un minuto final. Nos queda un minuto. Pero sí me gustaría la respuesta de esa. Queda entonces pendiente a ver qué pasa con aquel que necesita todavía su primera vivienda, la casa propia. Sí, la asignatura pendiente es el crédito hipotecario, Mariela. Claro. Realmente, con todas las políticas de subsidio que ha ido en el país, hubiese sido muy sencillo directamente subvencionar la tasa. Claro. Eso hubiese sido un subsidio sin intermediario, que es el problema, creo que, de este país. Y los bancos hubiesen sido un buen test para saber si la persona que iba a tomar ese subsidio estaba de las características como para tener el grupo familiar, si están trabajando, si tienen buenos ingresos. O sea que eso creo que llega a ese momento, ¿no? Es la asignatura pendiente, sin ningún tipo de duda. Eso, los alquileres, tantas preguntas me quedaron a mí en el tintero, porque realmente es muy interesante avanzar sobre este tema que hace, sin ningún lugar a duda, al funcionamiento de los mercados, pero al funcionamiento social. Así que, Horacio, serás invitado nuevamente. Realmente es un gusto. Vale la pena. Con ustedes. Gracias, Mariela. Gracias, Luis, por invitarme. Nosotros de esta forma terminamos el programa de hoy, de Mercado por Expertos, pero por supuesto nos encontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Mercado por Expertos.